Muy bien, hermanos. Hoy día es jueves 23 de enero. Jueves 23 de enero, hermanos. Vamos a ver el título de la lección para hoy día. Ahí en el folleto tenemos el título. Está en la pantalla. Por favor, confirmen si se ve o no se ve la presentación. ¿Alguien puede leer el título ahí en la pantalla? Pasivo y apasionado. Muy bien, gracias, hermana. Ahí está el título entonces, hermanos, de nuestra lección, compasivo y apasionado. A ver, hermanos, participemos ahora, a ver si podemos decir qué cosa significa la palabra compasivo, ¿no? Compasivo y también la palabra apasionado, ¿no? Apasionado. Bueno, vamos a ver que en la Biblia nos hace mención de que Dios es compasivo y Dios es apasionado. Tal vez queremos entender, ¿no? O sea, qué significa esas palabras, ¿no? Implementarlo en nuestras propias vidas. A ver, hermanos, la palabra compasivo. ¿Alguien en forma breve y sencilla podría explicarnos, hermanos, qué entiende por lo que es la palabra compasivo y qué significa la palabra apasionado? Apasionado. A ver, hermanos, esta palabra compasivo estaba tratando de ver ahí en el internet qué significa esa palabra de ser compasivo. Lo estaba viendo, hermano, y dice Sí, tener la capacidad de reconocer el dolor del otro y querer aliviarlo. No es empatía o misericordia. Ser compasivo es tener la capacidad de reconocer y querer aliviar el sufrimiento ajeno. No tiene que ver con la empatía ni la misericordia. amén, amén. Ahí, hermanos, vemos ahí ese concepto de lo que es la compasión, ¿no? Es una diferencia, dice, hay en lo que es misericordia, ¿no? Y había otra palabra más que mencionaba. Entonces, ser compasivo, hermanos, es, dice, ver la necesidad que tiene otro ser, ¿no es cierto?, otra persona, y no solamente ver esa necesidad, ¿no? Sino también es actuar para solucionar esa necesidad o ese problema que tiene el prójimo, ¿no? Em, bueno, gracias, hermana. Entonces, ah, y la palabra apasionado ahora, ¿no? ¿Qué significaría o qué entendemos por la palabra apasionado? Eso, hermano, justo es una inclinación ferviente o vehemente por algo o por alguien. Por ejemplo, dice aquí, cierto, es una persona es apasionada por la lectura, tiene esa inclinación ferviente por algo. En este caso, lo que apasiona a Dios es querer salvar a la humanidad, querer ayudar a la humanidad. Muy bien, hermanos, ahí está la palabra apasionado, hacer las cosas con ganas, con entusiasmo, con todo el ser. Uno está apasionado, ¿no? Un ejemplo podría ser, ¿no? A una persona le puede gustar el fútbol, jugar o mirar, entonces tiene esa pasión, ¿no? Entonces, siempre está presente ahí, de repente, ¿no? Con su equipo de fútbol, entonces son apasionados, digamos, está apasionado. O alguna otra persona puede estar apasionada en las actividades que hace, ¿no? Y hace con pasión, ¿no? Con gusto. Y se suele decir que ojalá que nuestro trabajo fuera así, ¿no? De agrado para nosotros y lo hagamos con pasión, aunque no nos paguen, pero te gusta y lo haces, pues, ¿no? Entonces, la pasión, esto de apasionado, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, no de acuerdo a los conceptos que encontramos en el Internet, que es compasivo y que es apasionado. Ojalá que podamos ver esto, ¿no? O sea, en realidad, en la actuación de Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él se manifiesta, ¿no? La verdadera compasión y el verdadero apasionamiento, ¿no? Vamos a ver entonces, hermanos, participen también, hermanos, en cualquier momento, pregunten, tratemos de entender, hermanos. Tal vez no tenemos en nuestra vida estas características que en Dios hay y eso que se implemente en nosotros, ¿no? Puede ser una preocupación, hermanos,
en nosotros, ¿no? De hecho, cuando estamos estudiando para aprender, hermanos. La lección de escuela sabática dice, hermanos, el Dios de la Biblia, hermanos, es compasivo y apasionado. Ahí está, hermanos, este comentario que el Dios que presenta ahí en la Biblia, o sea, nuestro Dios, ahí se muestra que es compasivo y apasionado, hermanos. Y estas emociones divinas, hermanos, ¿no? Se ponen pues de manifiesto de manera suprema en nuestro Señor Jesucristo. Claro, hermanos, nadie le ha visto a Dios, el ser humano simplemente se imaginaba cómo era Dios, ¿no? Y también sus características, su carácter, cómo es Dios. Pero Dios, para mostrarse realmente, ¿no? Cómo es Él y en forma humana, se presentó pues en esta tierra, tomó esta naturaleza humana y en Jesucristo podemos ver justamente estas dos características que hoy día estudiamos, que es compasivo y apasionado. Continuamos entonces aquí, dice el comentario, Dios es compasivo. Entonces vamos a ver la Biblia, dónde dice eso, cómo puedo entender eso de la compasión que tenía Jesús o Dios. Isaías 63:9 y Hebreos 4:15 vamos a leer. Isaías 63:9 dice ahí, hermanos, en la palabra de Dios, en todas sus angustias, hermanos, miren lo que está diciendo, en todas sus angustias, aquí referido, ¿no? Al pueblo de Dios, o aplicándolo a nosotros también que tenemos angustias, tal vez, dice, en todas sus angustias, Él, dice, o sea, Dios estuvo afligido, dice, estuvo afligido. Se afligía Dios al ver las angustias de sus hijos, de su pueblo, ¿no? Dice, Él estuvo afligido. Y el ángel de su presencia, y el ángel de su presencia lo salvó, dice, ¿no? Entonces ahí la intervención de Dios a través de su ángel, ¿no? Que salvaba a su pueblo, y eso es lo que también hace por nosotros, ¿no? Entonces aquí lo que estamos destacando, hermanos, es de que el Señor, observando las necesidades que una persona va pasando, Dios pues se aflige también, ¿no? Se aflige y actúa y soluciona el problema, pues soluciona el problema. Bueno, ¿qué más dice aquí? En su amor y en su compasión los redimió. Así continúa la palabra del Señor. En su amor, en su amor de Dios y en su compasión, hermanos, los redimió, o sea, los libró, o sea, en realidad los seres humanos teníamos perdidos, hermanos, si no hubiese mostrado su amor Dios, dando su vida por nosotros, pagando por nuestros pecados, siendo compasivo y actuando, pues la compasión, como decíamos, no solamente es un deseo, sino es un actuar, es hacer, ¿no? Y lo ha hecho, pues el Señor, ¿no? Y hay un camino de salvación, pues hermanos. Entonces, eso es la redención. Está pagado, pues redimido quiere decir que está pagado, está pagado por nuestro pecado. Podemos pedir perdón, ¿no? Y creyendo en Jesús tenemos, pues, perdón, justificación, vida eterna. Continúa, dice ahí, ¿no? Los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Hablando de su pueblo, hermanos, del pueblo de Israel, siempre ha estado levantando a su pueblo nuestro Señor Jesús y ha estado sosteniéndolo así cada día, hermanos. Por ejemplo, en el desierto vemos ahí que cada día ahí está acompañándolos, no a través de la nube que les daba la sombra, en el calor que había en el desierto, y en la noche en el frío había una columna de fuego que les daba calor y luz. Hermano, estaba presente, ¿no? Ahí siempre el Señor, y no solamente así de esa manera, sino en sus necesidades. Imagínense 40 años en el desierto, hermano, sus zapatos, yo no sé cuánto tiempo dura tu zapato, ¿no? Que te compras y cuando 40 años duró sus zapatos, no se malogró el zapato. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Proveyó también el pan, ¿no? Cada mañana tempranito caía pues el maná y tenían que recoger una porción y con eso podían cocinar.
diferentes comidas podían hacer. O sea, Dios estaba presente, no había agua, hasta de la roca hacía salir agua, Dios estaba presente. Entonces dice, los levantó y los sostuvo todos los días. Muy bien, entonces hermanos, ahí está la compasión y la pasión que tiene Dios por su pueblo, ¿no? Está presente ahí frente a las necesidades, Él se aflige también y también actúa, no solucionando los problemas de sus hijos. Bueno, en este caso, ahora vamos a ver este Hebreos 4:15. ¿Qué dice ahí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, hermanos. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? ¿No? Está diciendo ahí, hermanos, que si cambiamos no en este caso, indicando, ¿no? Lo que aquí se menciona en este versículo, para entender, podríamos decir que sí tenemos un sumo sacerdote. Aquí dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ¿no? Entonces, esto mismo se entiende que sí tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, ¿no? De nuestras flaquezas, ¿no? Entonces, aquí está haciendo, aclarando que sí hay uno que ha sido tentado en todo como nosotros, o sea, que Dios mismo a través de Jesús, ¿no? Es nuestro sumo sacerdote que está actuando, intercediendo por nosotros, hermanos, y Él ha estado presente en este mundo como ser humano y ha sido tentado por el diablo, ¿no? En todo como nosotros somos tentados. Entonces aquí el Señor Jesucristo no pecó, no cayó en ninguna tentación, no, pero sin pecado, dice, ¿no? Y ahora tenemos, pues, ¿no, hermanos? A Jesucristo que está vivo, ha resucitado, ha muerto por nuestros pecados, al tercer día resucitó. Y ahora, ¿dónde está? Él está intercediendo, hermanos, ¿no? En los atrios celestiales. Bueno, nosotros podemos acercarnos a esos atrios solamente, pues podemos cerrar nuestra puerta del cuarto, arrodillarnos, y ya estamos ante la presencia de Dios, ¿no, hermanos? Y está ahí el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros, hermanos, ¿no? Intercediendo por nosotros, animándonos a seguir adelante, perseverando, hermanos, ¿no? Él nos ha abierto camino y hay que seguir nada más ese camino. Entonces sí, tenemos pues un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, ¿no? De nuestras flaquezas, ¿no? El comentario dice, hermanos, es profundamente afectado por las penas de su pueblo. O sea, es sensible, pues, hermanos, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Dios es sensible. Le afecta, hermanos, las penas que podemos tener, las penas de su pueblo, las penas de su iglesia. Vamos a ver, esto dice en Jueces 10:16 y Lucas 19:41. Ahí están los textos bíblicos, hermanos. Jueces 10:16 dice, y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Bueno, miren, hermanos, aquí esta afirmación de que en cierto momento, entonces el pueblo de Israel, nos imaginamos ahí, han quitado todos los dioses extranjeros, ¿no? O sea, de los pueblos que tienen diferentes dioses de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, han dejado, pues han quitado, ¿no? Esos dioses, porque es contagiante, pues, hermanos, ¿no? Donde tú vives, ahí hay costumbres y tienen, pues, dioses por tradiciones, ¿no? Al Dios que, así como a Aarón, ¿no? El hermano de Moisés, por la costumbre de Egipto, cuando Moisés no estaba allí, entonces decían, ahora, ¿quién nos va a guiar? Y entonces construyeron una imagen, una escultura, hermanos, ¿no? De oro, y que cuál era, era un becerro de oro, un toro de oro, bueno. Entonces, eso es lo que por costumbre los egipcios adoran, pues, al toro, a la vaca, no sé, hermanos, adoran así, pues, ¿no? Y dicen que es Dios, ¿no? Entonces, acá está diciendo de que en alguna circunstancia
¿no? En su contexto habría que leer, y quitaron, dice, pues los dioses extranjeros de medio de ellos. O sea, votaron, quitaron, expulsaron. Y sirvieron al Señor, dice, ¿no? Y sirvieron al Señor. Entonces, ahora sí, sirvieron así al Señor. ¿Y qué pasó con nuestro Dios? Dice, y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Entonces, frente a esta actitud, el Señor no pudo soportar más, dice, la angustia que pasaba su pueblo Israel. ¿No? Es cuando uno se arrepiente, entonces deja, ¿no? Todas las cosas malas que en la vida de repente uno estaba practicando, entonces, y quiere servir, así se acerca a Dios, ¿no? Y entonces Dios, entonces, también, ¿no? Siente esa angustia, ya no puede soportar más la angustia de sus hijos. En Lucas 19:41, hermanos, dice, cuando Jesús se acercó, ¿no? Estando en esta tierra el Señor Jesús, cuando Jesús se acercó a ver la ciudad, imaginemos ahí desde un cerro, ¿no? Desde un monte, ahí Jesús se acerca a su ciudad, a la ciudad de Jerusalén. Al ver la ciudad de Jerusalén, Jesús, hermanos, lloró sobre ella. Ahí está, hermanos, miren ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Que tiene el Señor Jesucristo. Ve a la ciudad de Jerusalén y se pone a llorar. Lloró sobre ella, dice, ¿no? Y, es, y está dispuesto a escuchar y responder. Bueno, a ver, no sé si aquí, no, bueno, solamente ese es el texto bíblico, hermanos. Lloró sobre ella, hasta ahí nada más es el texto bíblico. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Tal vez la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Jesús lloró? Recuerden, hermanos, que continúan sus palabras y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que te son enviados, ¿no? ¿Y qué más dice, hermanos? ¿Cuántas veces quise juntar, ¿no? A tus hijos, o sea, a todo Jerusalén, ¿no? Como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste, no quisiste. Hermano, se puso a llorar. Entonces tuvo esos sentimientos el Señor Jesucristo, ¿no? Y probablemente también nosotros como hijos de Dios podemos hacer todo lo necesario por nuestro prójimo y tal vez nuestro prójimo no quiere saber nada y nada y nada y hasta te sientes impotente, tal vez no sé, te pones a llorar, porque no se puede llevar a la iglesia, no se puede llevar a Jesús, no a los pies de Jesús a las personas a la fuerza, no se puede, no se puede a la fuerza. Solamente hay que mostrarle el amor de Dios y si es sensible, capta ese amor, entonces pues se acerca a la gente, ¿no? Y entonces permite que Dios también reine en sus vidas. Aparte de eso, hermanos, de que el Señor Jesús no, él está, no ahí, este, eh, teniendo esos sentimientos, hermanos, ¿no? También está dispuesto a escuchar, a responder y a consolar. Nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, está dispuesto a escuchar, también a responder y consolar. ¿Dónde dice? En Isaías y en Mateo. Vamos a leer esos textos bíblicos. Dice aquí, no pasarán hambre ni sed, dice, no, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará. Referido, hermanos, a Dios, a nuestro Señor Jesús, ¿no? Que el Señor dice, no pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol. Como mencionamos en el desierto, saliendo de Egipto, el pueblo de Israel, entonces podía pasar calor, los podía, eh, bueno, generar problemas de salud, no el calor, pero Dios los protegía a través de una nube, les daba sombra, como un paraguas, hermanos. Entonces los protegía, ¿no? Porque el calor en ahí era abrasador, hermanos, ¿no? Entonces él también les proveía el alimento, como decíamos, el maná, que cada mañana preparaba Dios en el cielo, pues la comida y les daba ahí el maná, y ellos cada uno recibían o sea, tenían que recoger su porción para comer en ese día. Entonces él así los guiaba, pues hermanos, y tantas dificultades habría en el desierto, pero los cuidaba.
y los conducirá, también dice, a manantiales de aguas. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Repito entonces lo que dice la Biblia. No pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará. Es pues nuestro Señor Jesús. Y los conducirá a manantiales de aguas. En Mateo 9:36 dice, hermanos, y viendo la multitud, no, o sea, el Señor Jesús también mirando a la gente, a la multitud que le seguía, tuvo compasión de ellas, hermanos. Ahí está la palabra compasión de ellas, hermanos. Eso es lo que queremos entender. ¿Cómo? ¿Qué es la compasión? No sé si tú, hermano, te estás preguntando qué cosa. Claro, teóricamente estamos tratando de entender la definición en el Internet, por acá, en lo que vemos en la Biblia. También estamos mirando aquí lo que es Jesús, cómo era la compasión de Jesús. Tal vez eso no hay en nuestras vidas, hermanos, no hay en nuestro ser compasión, amor, esa pasión que tiene Dios. No, nosotros nos preguntamos, dice, pero eso no tengo esa experiencia, ¿no? No hay eso en mí. Tal vez uno está preguntándose, ¿no? ¿Cómo hago para ser así, como el Señor compasivo, apasionado, ¿no? Como hemos estudiado ayer, también celoso, ¿cómo puedo eso implementar en mi vida? Bueno, ahí está diciendo que el Señor Jesucristo, viendo la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces ahí está la compasión frente, hermanos, a que el pueblo de Dios estaba angustiado, estaba abatido, como ovejas que no tienen pastor. O sea, es un sentimiento, hermanos, que al ver a la gente también que no conoce a Dios, ¿no? Eh, Está pues como una oveja que no tiene pastor, no hay quien le guíe, sino que hace las cosas, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, nada más no actúa, ¿no? De acuerdo a las tradiciones y costumbres también. Así como una oveja que no hay quien le guíe, se puede desbarrancar, se puede perder la oveja, pues. Entonces, bueno. En Mateo 14:14 dice, cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud, ¿no? Y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Ahí está, hermanos, la compasión, como leíamos en el Internet, ese concepto, que no solamente es ver, ¿no? Esa, esa necesidad de respeto, sino estaban enfermos, entonces, ¿qué hizo? Actuó el Señor, pues los sanó a sus enfermos. Entonces, la compasión es una preocupación que tienes por tu prójimo, pero que no solamente estás preocupado, sino haces, actúas, actuamos. Entonces, esas cosas tenemos que implementar en nuestra vida, hermanos. Y después dice que hay que leer otro texto bíblico, Primera de Corintios 13, 4 al 8. Hermanos, yo te voy a suplicar, hermano, hermana, que puedas ver la versión que tengas de Biblia, porque hay palabras aquí en Corintios 13 que habla del amor y que tal vez no entendemos, pues no entendemos qué significa cada palabra, hermanos. Vamos a ver, hermanos. Entonces, hay que leer este 1 Corintios 13 y del 4 al 8 y responder la pregunta, ¿de qué manera nos llama este pasaje a reflejar el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones con los demás? Y aquí, hermanos, en esta pregunta ya nos está diciéndonos nuestra realidad, hermanos. Dice aquí, ¿de qué manera nos llama este pasaje a reflejar? Porque como decíamos, no desde un comienzo, hermanos, de estudiar este folleto para este trimestre, en el ser humano no existe amor, hermanos. No, ningún ser creado, hermanos, existe amor, ¿no? Si es que está desconectado de Dios, ¿no? En este caso, hermanos, nosotros, los seres creados, ¿no? Por ejemplo, el ángel Lucifer era ángel de luz que reflejaba pues el amor de Dios mientras estaba conectado. Cuando se independiza, se separa, pues ya no existe, es malo, ¿no? Se corrompe, es padre de la mentira, asesino, ¿no? Es así, todos seres humanos somos así cuando estamos separados de Dios. Pues ahora queremos implementar esa compasión, esa pasión del Señor, ese celo del Señor en nuestra vida. Simplemente tendríamos que eh, contemplar a Dios, o sea, acercarnos a Dios a través de Jesucristo
y entonces mirándolo a Él, hermanos, pedir y a través de su Espíritu Santo que Él pueda derramar todo eso o poner en nosotros para reflejar, hermanos, el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones con los demás. Porque lo que estamos aprendiendo es teoría, hermanos, pero eso hay que llevar a la práctica. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no podemos? Somos por naturaleza egoístas, somos malos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer todo eso, hermanos? Por nosotros, ningún ser humano va a poder hacerlo por sí mismo, no lo va a poder. Eso sería legalismo, ¿no? Decir que sí, yo lo hago, ¿no? Entonces aquí, hermanos, la palabra reflejar es importantísimo, hermanos. Reflejar, podríamos reflejar, ¿no? Y eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? Vamos a ver 1 Corintios 13, 4 y 8. Habla acerca del amor, hermanos. Dice aquí en esta versión, el amor es sufrido, hermanos. ¿Cómo es eso? Yo no logro entender eso, cómo esto de que el amor es sufrido. Es benigno, claro, aquí, que hace lo bueno, ¿no? Es lo bueno, eso sí se entiende. El amor no tiene envidia. Envidia, o sea, no está, como diríamos, sufriendo, descontento porque otro está progresando. No más al contrario, no se siente feliz y contento porque el prójimo pueda salir adelante. El amor no es jactancioso. O sea, cuando hay amor nos está diciendo que no es que nos estamos alabando, nos jactándonos. No se envanece. O sea, si hay amor, entonces no hay envanecimiento. No hace nada indebido. O sea, cuando hay amor, hermanos, uno no puede hacer pecado, no hace nada indebido. Cuando hay amor se obedece los mandamientos de Dios, ¿no? No busca lo suyo, o sea, no es egoísta, pues no. Entonces, eso es el amor, nos está diciendo. No se irrita. Entonces, a veces nosotros humanamente de repente nos enojamos, nos irritamos, pero aquí dice que si hay amor no nos vamos a irritar. ¿Cómo es eso, hermanos? A ver, habría que explicar. No guarda rencor. Bueno, eso sí entendemos que uno podría sentir o experimentar cosas negativas, ¿no? Que el prójimo puede causar a una persona, pero pues como dice el Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, no guardar rencor, no guardar rencor, ¿no? Puedes haber recibido muchas cosas. Si tienes amor de Dios, entonces no guardas rencor, ¿no? No se goza de la injusticia, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Si nos estamos gozando de las injusticias que hay, hermanos, es que no hay amor en nosotros, pues no. Más bien el que tiene amor se goza de la verdad, de la justicia, de lo correcto, de la verdad. Ahí sí uno se goza, ¿no? Eso quiere decir que hay amor, o sea, el amor de Dios podríamos estar reflejando, ¿no? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Habría que entender esto, hermano. No, yo no logro entender. Dice, todo lo sufre, ¿cómo es eso? Todo lo cree. No entiendo esto que dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Claro, de Dios sí podemos esperar todo, ¿no es cierto? Todo, todo, todo. Pero no sé, hermanos, del prójimo, dice aquí, todo lo sufre, el amor, cuando hay amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Hay tanto sufrimiento en esta tierra, hermanos, ¿no? Hay personas que roban, que matan, hay corrupción desde las autoridades, ¿no? Desde ahí todo está al revés, hermanos. Ahora, ¿cómo es eso de todo lo cree? Todo lo que me dicen, por más que me estén engañando, tengo que creer, eso es amor, hermanos. Todo lo espera, entonces voy a esperar todo lo que suceda, no voy a hacer nada. Entonces hay que entender todo esto, hermanos. Todo lo soporta, voy a soportar todo, hermano. Entonces, eso es amor. ¿Cómo es eso? A ver, entender todo esto, hermanos. Si alguien quiere explicar. El amor nunca, nunca deja de ser, dice. Pero las profecías se acabarán, dice, ¿no? Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
hermano Hasta Justo. ahí nada más, hermano. Sí, por favor, ayuden, hermanos, a entender todo Me esto, gustaría lo que es, hermano. compartir la versión en lenguaje actual que tengo, Ah, gracias, que le hermano. pone ahí desde el versículo 4 para que vamos comparando. Ujú. Dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso. El versículo 5 sigue así, dice, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. El versículo 6 dice, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El versículo 7 dice, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. El versículo 8 dice, solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí, hermanos, se va aclarando un poco más, hay más entendimiento. Me gustaría que también participen ustedes, hermanos, que es lo que están entendiendo en la práctica, ¿no? Entender todo esto, hermanos. Bueno, vamos a ver, creo que mejor la lección, hermanos, aquí los comentarios, creo que nos da respuesta, ¿no? Importante, ¿no? Para solucionar este problema, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo también reflejar este amor de Dios, ¿no? Dice, anhelamos relacionarnos con personas que ejemplifiquen pues el tipo de amor descrito. Qué interesante este comentario, hermanos, ¿no? Claro. Por ejemplo, si alguien me quiere hablar, me quiere enseñar cómo dar estudios bíblicos, cómo llevar las almas a los pies de Jesús. Claro, mucha gente podemos saber teóricamente, decir así hay que hacer, así, 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 así. Pero eso es teoría, pues si uno no lo ha practicado, no realmente no lo vive, hermanos, eso es teoría nada más y seguramente igual también vamos a ser teóricos nosotros, ¿no? Es otra cosa que una persona que ha experimentado nos enseñe. Esto se hace así, yo lo he hecho así, 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 así. Entonces ahí es donde aprendemos, ¿no? Y claro que Jesús, nuestro Dios, Él con su ejemplo nos enseña, ¿no? De esa manera, ¿no? Con su ejemplo. Y aquí justamente dice, ¿no? En esta tierra donde vivimos, anhelamos pues relacionarnos con personas que ejemplifiquen el tipo de amor descrito en Primera de Corintios 13, 4. Me gustaría ver, no en mi prójimo, en el hermano, en la hermana, justamente estas características, es como decir, ¿no? O mi pastor, no sé, mi líder de la iglesia que pueda tener, que nosotros pudiéramos tener y mostrar eso, ¿no? ¿Quién no quisiera relacionarse con una persona que ejemplifique, ¿no? Este tipo de amor que se describe en Primera de Corintios 13, del versículo 4 al 8. No hemos leído eso. Pero, hermanos, pregunta dice, ¿cuán a menudo procuramos, pues, convertirnos en este tipo de personas en favor de los demás? Eso es lo que queremos, pues, hermanos, en esta sala, los que estamos aquí. No podemos ser sufridos y amables. Hermanos, aquí hay otras afirmaciones que hace el comentario. No podemos ser sufridos y amables. No podemos evitar ser envidiosos. No podemos, ¿no? Evitar ser engreídos, groseros y egoístas, hermanos. Esos somos los seres humanos, pues no. No podemos, hermanos, producir en nosotros un amor. No podemos, hermanos, ¿no? Producir un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No podemos, para nosotros es imposible, hermanos. Eso es lo que nos está comentando aquí, hermanos. Y que nunca deja de ser también, ¿no? No podemos, pues, ¿no? Ese amor, hermanos, solo puede ejemplificarse en nuestra vida como fruto del Espíritu Santo. Aquí no está la respuesta, hermanos. Solamente ese amor que dice aquí Primera de Corintios 13 y toda la Biblia puede ejemplificarse, puede experimentarse, hermanos, ¿no? Como fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí está la respuesta, hermanos, el Espíritu Santo.
Hay que pedir entonces que el Señor nos derrame el Espíritu Santo, que nos ponga su presencia, ¿no? Alabado sea Dios porque el Espíritu Santo, hermanos, derrama el amor de Dios en los corazones de quienes permanecen en Cristo Jesús por la fe. Entonces, si permanecemos, dice hermanos, en Cristo Jesús por la fe, entonces el Espíritu Santo derrama pues ese amor en nuestros corazones. ¿Dónde dice eso? Romanos 5:5, dice hermanos ahí. Y la esperanza no desilusiona, porque en este caso, hermanos, el amor de Dios ha sido derramado, dice, en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está, hermanos, la respuesta. Entonces, ese amor, hermanos, que proviene de Dios, lo podemos reflejar o ejemplificar, hermanos, en nuestra vida. Esto porque Dios a través de su Espíritu Santo, dice, derrama ese amor en nosotros. De ahí que muchas veces uno se va a preguntar, ¿cómo es que he hecho esto? ¿Cómo es que he hablado estas palabras? ¿Cómo he podido decirle? Y esa persona ahora está siguiendo también al Señor, ha salido de sus problemas. Es que no es naturaleza nuestra, hermanos, pues el hacer el bien. Es de Dios y es el Espíritu Santo que pone en nosotros y nos hace un instrumento de bien, hermanos. Podemos reflejar el amor. Recuerden la palabra reflejar. La luna refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. La luz viene del sol, ¿no? Así, el amor viene de Dios. Nosotros no somos fuente de amor, pero sí es que permitimos que Jesús viva en nosotros, aceptamos a Él por la fe. Entonces el Espíritu Santo en nosotros hace una fuente en nosotros también para que de ahí de nosotros pueda reflejar ese amor. Dicen hermanos aquí, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, pregunta, dice, ¿de qué maneras prácticas podríamos responder al amor profundamente emocional, pero perfectamente justo y racional de Dios y reflejarlo en nuestra vida? Entonces ahí está la pregunta importante. ¿De qué podríamos responder al amor profundamente emocional y perfectamente justo y racional de Dios y reflejarlo en nuestra vida? O sea, en realidad el carácter de Dios en dos palabras es amor o misericordioso y es justo también. Es amor y también es justo, ¿no? Como yo podría reflejar esa justicia de Dios, ese amor de Dios en mi vida, ¿no? En primer lugar, nos dice, esto puede ser realidad adorando al Dios que es amor. Ahí está la respuesta, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Adorar al Dios que es amor. Pregunto, hermanos, y dado que hemos llegado así ya al meollo a la solución de este problema, hermanos, de cómo yo puedo reflejar el amor de Dios, entonces aquí me está dando la solución, es adorando al Dios que es amor. Pregunto, ¿qué cosa es adorar? ¿Cómo se adora a Dios, hermanos? Porque el que adora, dice, va a reflejar el amor de Dios. Vamos a ejemplificar ese amor de Dios, ese amor que es justo, que es racional, ¿no? Como nos dice. Si alguien puede participar, hermanos, prenda su micro y pueda decir, ¿qué cosa entendemos ahora sí con esta palabra de adorar? Hermano justo, Sí, por favor, hermano. cuando nosotros reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, cuando reconocemos que gracias a Dios tenemos todo lo que tenemos, que cuando reconocemos que Dios es quien está al control de nuestra vida, eso es adorarlo y reconocer que Él es nuestro hacedor y Él es quien nos cuida y nos protege en todo. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, adorar, hermanos, es un reconocimiento de que Dios es nuestro creador, Él nos ha creado, es nuestro sustentador, el que nos sostiene, nos da vida. En este instante estamos vivos porque Él nos da vida y nos quiere dar vida eterna también a través de Jesucristo. Y si tenemos a Jesús, tenemos vida eterna también, ¿no? Entonces, es reconocer que Él es el creador, es sustentador y también es redentor. A través de Jesús nos salva, nos justifica, nos da vida eterna, ¿no? Muy bien, ahí está, adorar. Pero en la práctica, hermanos,
Eh, por ejemplo, yo lo que veía en la iglesia, hermanos, los sábados, decimos, estamos en el culto de adoración. Entonces yo me pongo a reflexionar y pensar, ¿no? Ha llegado el momento de adoración cuando todos vamos ahí en delante, delante está un hermano, el diácono, con su alfolí, y entonces uno se acerca allí con su sobrecito de diezmo y ofrendas. Estamos adorando a Dios, reconociendo que Dios es el que me ha dado la comida, el pan de cada día, el trabajo, todo, y en la décima parte que es de Dios, aunque Él no lo necesita, pero es adorar, ¿no? Llevo y le estoy adorando. En toda la semana hay 7 días, ¿no? Y hay un día que Dios ha separado para Él. Y cuando observo lo que dice, lo dedico exclusivamente para Dios ese día, ¿no? Desde la entrada del sol del día viernes hasta la entrada del sol. Entonces estoy adorando a Dios, ¿no? Estoy adorándole a Dios, reconociendo que Él es el creador, ¿no? Que es el creador. Y así, hermanos, ¿no? En todo lo que podamos estar haciendo, entonces y le honramos y le alabamos a Dios, porque si hay algo bueno que puede manifestarse a través de nuestra vida, no recibimos nosotros la gloria, sino decimos a Dios sea la gloria, ¿no? Porque Dios es el que hace en nosotros, ¿no? Las cosas buenas. Ahí está, la palabra adorar en la práctica, ¿no, hermanos? ¿Cómo se adora a Dios? Hermano ¿Cómo se Justo, adora? Sí, sí, por la favor. gratitud, o sea, de lo que usted hablaba justamente hace un rato, eso también es gratitud y la gratitud es parte de la adoración. Ujú. Muy bien, hermanos. Sí, pues. Ya, entonces, hermanos, ahora en segundo lugar nos dice, ¿qué más, hermanos? ¿No? ¿Qué más nos dice aquí, hermanos, respecto a la adoración, hermanos? Vamos a ver, o digo, de reflejar el amor de Dios, ¿no? Ese amor, esa justicia de Dios, ¿cómo podríamos reflejar? En segundo lugar, nos dice, primero nos ha dicho adorando a Dios, que es amor, ¿no? En segundo lugar, y en respuesta dice, a su amor mostrando compasión y amor benevolentes a los demás. Así que, hermanos, tenemos que entrar en la práctica. Nos está diciéndonos aquí que no solamente debemos tener la teoría, ya está, la teoría ya lo tenemos. Ahora sí, hay que orar a Dios, no hay que pedirle, Señor, dame tu Espíritu Santo, derrama tu amor, tu justicia, y yo lo voy a mostrar, Señor, pues, Señor, úsame como instrumento. Ya, aquí estoy, Señor, ya, envíame. Entonces tenemos que entrar en acción. Entonces, con las personas que nos vamos a encontrar ya de partida, como hemos visto, ser cortés, benevolente, saludar, no escuchar a la persona si quiere contarte alguna cosa y ayudar, ¿no? Compartir los consejos que estamos aprendiendo, ¿no? Y si hay algo que podemos hacer también así, no, o sea, físicamente, no sé, no materialmente, entonces también entonces poner a esa disposición, ¿no? O sea, entrar en acción, eso es lo que nos está diciendo acá. Lo primero es adorar a Dios, nos dice adorando a Dios, ¿no? Haciendo un reconocimiento de que Dios es el creador, sustentador, redentor, y ahora entrando ya en la práctica, hermanos, mostrando pues con nuestras vidas esa compasión, ese amor benevolente a los demás. Por algo nos llamamos cristianos, hermanos. Entonces oremos a Dios, pues hermanos, pidiendo que el Espíritu Santo esté con nosotros. No debemos limitarnos, hermanos, a sentirnos reconfortados por nuestra fe cristiana, sino que debemos estar dispuestos a reconfortar a los demás. Está bien, nos reconfortamos nosotros, gracias a Dios, a su palabra, a su presencia, pero ahora hay que ir a reconfortar a los demás, hermanos, a los demás que tal vez están en dificultades, en problemas. Por último, debemos reconocer, hermanos, que no podemos transformar nuestros corazones. No, pues nadie puede transformar su corazón. Que solo Dios puede hacerlo y permitírselo, hermanos. ¿Ah? Solamente Dios puede transformar nuestro corazón, hermanos. Y podemos permitirle, decirle, Señor, por favor, entra en mi vida, en mi corazón, transfórmame, ¿no? Porque por nosotros no es imposible, el ser humano no puede transformar su corazón. Así pues, pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás, un amor puro y purificador
que eleve, pues, ¿no? Lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro interior, hermanos. Que saque, ¿no? Todo lo malo que hay en nosotros, hermanos, ¿no? Que la oración de Pablo se haga, pues, realidad en nuestra vida y en nuestro medio, hermanos. Como dice aquí, hermanos, que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás. Esas son palabras inspiradas por el apóstol Pablo, que es el Señor, pues, que nos haga crecer y aumente su amor entre nosotros, hermanos, y hacia los demás, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así dice Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículos 12 y 13, hermanos. Es Dios quien puede hacer todas estas cosas y ese es el deseo del apóstol Pablo, inspirado por Dios. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que seamos fortalecidos en nuestros corazones, hermanos, para que seamos, pues, realmente como Dios quiere, santos, irreprensibles, delante de nuestro Dios y Padre, ¿no? Y cuando venga el Señor Jesucristo, así nos encuentre, pues, hermanos, juntamente con todos nuestros hermanos. ¿Por qué, hermanos? Creo que es la última pregunta. ¿Por qué la muerte al yo, hermanos? ¿Por qué la muerte al yo? Miren lo que está diciendo aquí, la muerte al yo, ¿no? Al egoísmo, la muerte al egoísmo, hermanos, y la muerte a la corrupción de nuestros corazones naturales. Dice, hermanos, ¿por qué? Esa muerte al yo, al egoísmo, a la corrupción, hermanos, de nuestros corazones, es la única manera de revelar esta clase de amor. Qué tremenda pregunta, hermanos. O sea, tiene que morir, pues el yo tiene que morir, el egoísmo tiene que morir, la corrupción, hermanos. Esa es la única manera. Si muere, entonces recién puede revelarse esta clase de amor. Pero si está vivo en nosotros nuestro orgullo, nuestro egoísmo, la corrupción, hermanos, entonces no podemos revelar el amor de Dios. Entonces nos está diciéndonos aquí, hermanos, ¿por qué tiene que morir? En primer lugar, el yo, el egoísmo, la corrupción. A ver si alguien quiere responder. ¿Qué decisiones podemos tomar a fin de morir a nosotros mismos? ¿Qué decisiones podemos tomar a fin de morir a nosotros mismos? ¿Alguien quiere contestar, hermanos, para despedirnos ya? A ver, ¿cómo podemos matar nuestro yo, hermanos, nuestro egoísmo, nuestras los malos hábitos, costumbres? ¿Cómo podemos matar? Y eso tiene que ser sí o sí, hermanos, tiene que morir. Y si no muere, el amor de Dios no se puede manifestar en nosotros. Entonces, ¿qué decisiones podemos tomar a fin de morir pues a nosotros mismos? ¿Algún hermano, alguna hermana prende su micro, responde esa pregunta, hermanos? Ayúdenos, ayúdenos, hermano. ¿Cierto? Hermana, por favor. Hay una cosa que es difícil para el hombre, que es tratar de hacer lo bueno, porque justamente Pablo decía, ¿cierto? Eso bueno que quiero hacer, eso no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Es tan difícil, pero cuando ponemos nuestro deseo, nuestro corazón en Dios, para que Él nos ayude a cambiar, Él lo hace, Él puede. Nosotros, por nosotros mismos no podemos, solamente poner nuestra vida sinceramente y de corazón en las manos de Dios para que Él haga esa obra. Eso, mi hermanito. Amén, amén, hermanos. Nuestro hermano Bueno, Teodoro me parece que había prendido el micrófono, hermanito, no sé si desea. ¿alguien quiere participar, hermano, hermana? Pues pueda ayudarnos a entender, hermanos, no esto, cómo yo mato a mi yo, cómo puedo matarlo a mi yo, a mi egoísmo, no, hermanos, porque de otra manera el amor de Dios en mi vida, si hay egoísmo, si hay yo, si hay orgullo en mi vida, es imposible que pues el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en nosotros. Y jamás es imposible que reflejemos el amor de Dios si es que hay orgullo en nosotros, si hay egoísmo. Eso es lo que nos está diciendo aquí la lección. Hermano Justo, Por favor, hermano, a ver si nos ayuda a entender cómo matamos a eh, nuestro yo. buenos días, hermano. Yo siempre aparezco cuando ya está por terminar, sea. Bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.
Había una hermanita que siempre entraba de Cascapampa y recuerdo un pastor que trabajó por esos lugares, contó una historia muy bonita. En el campo pues tenemos ovejas, vacas, nuestro vecino también, pero nuestra parcela está siempre con sembrío y en la puertita ellos habían puesto habas. Estaba lindo, floreciendo, ya estaba ya para cosechar casi, ¿no? Y el vecino, pues como no era cristiano, ¿no? Eh, le odiaba al hermano adventista, entonces. eh, Dos cosas hizo el vecino, que no era cristiano. Los excrementos de sus vacas lo tiraba a su patio así, el otro tenía que callarse nomás. Y sus ovejas, así a propósito, las habas que están ya casi para cosechar, los hacía que coman. Bueno, como era cristiano, era adventista, no podía reaccionar malamente, tenía que callarse. Y fue al pastor, esto está pasando con mi vecino, dice. Y el pastor le dice, mira, vas ahí la feria traen frutas, así compras la mejor fruta y una canastita le cuelgas con una notita. Pones allí, lo que se tiene se da así. Esto con mucho cariño para ti, vecino, así. Ahora, lo que quedó un poco de tu habas, que cocinaste, lo cocinas lo mejor que puedas, prepáralo rico y preséntale al vecino. Este poco pude cosechar del poco habas que quedó en mi patio así. Y hizo eso pues el hermano adventista. Y aquella persona estaba avergonzada de cayéndole lágrimas, yo que me he portado mal contra usted y usted está compartiendo su pancito y ahora es líder en la iglesia fiel adventista. Nuestro testimonio, nuestro amor a nuestros enemigos hace morir en nosotros aquellas cosas malas que tenemos también. Amén, amén, amén. Hermanos, ahí está el consejo, sí, pues como dice, vence el mal con el bien, ¿no? Sí, yo también escuché así relatos de un niño, por ejemplo, que tenía un compañerito que era mayor que él y siempre le pegaba, le golpeaba, así, ¿no? Y era un problema, ¿no? Y la familia era cristiana, entonces ese problemita se vio en la familia. ¿Cómo resolvemos ese problema? Y el hermanito menor decía, hay que darle de comer. Pues la Biblia dice, no, a tu enemigo dale de comer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es eso, no? La mamá compró una manzana, la mejor manzana, ¿no? Que está brillosa. Entonces le dice, esto le vas a dar a tu compañero que te pega. Cuando está por pegarte, le das. Entonces el hijo pues llevó eso, como enseña la Biblia, ya lo iba a pegar, ya pues no, entonces se volteó, no ahí, y estaban sentados ahí en las carpetas, ¿no? Y cuando ya le iba a golpear, pues él se voltea con la manzana, le alcanza y le dice, para mí le dice, ¿no? Es su compañero, ¿no? Que le abusaba. Entonces el niño le dice, sí, para ti, le dice. Desde ese momento, pues empezó a cuidarle, se hizo su amigo, ¿no? Y le protegía más bien. Bueno, entonces, hermanos, a poner en práctica, ¿no? Esos consejos que nos da Dios, ¿no? En la práctica, vence el mal con el bien. Y otra cosa, hermano, también, pues, para vencer nuestro, o sea, pisar nuestro orgullo, me imagino, hermanos, ese es un reconocimiento que no somos nada. No importa que tengas un doctorado, hermano, que tengas título, que tengas casa, carro, no sé, riquezas, no sé, pues de premio Nobel, lo que sea, pero si tú reconoces que no eres nada, eres simplemente un pecador como todo ser humano somos, entonces por ahí la partida, ¿no? Para que no, porque generalmente un ser humano levanta la cabeza cuando tiene un título, cuando tiene alguna cosa material, y ya empieza ahí el orgullo, ¿no, hermanos? Entonces, por ahí también, hermanos, no creo que un reconocimiento que nosotros somos tan igual como cualquier otra persona, hermanos, ¿no? Y somos pecadores todos, iguales, ni más ni menos, hermanos. Y entonces acudamos a Dios. Es el único bueno, no hay otro bueno. Entonces, si reconocemos así
Y hermanos, si tenemos algún título o algo, de repente sabemos algo, eso ponerlo al servicio de Dios, ¿no? No para enaltecerse, no para mostrarse, sino al ser al servicio de Dios, ¿no? Si Dios nos ha dado, al servicio de Dios, poner todo lo que nos da Dios. Bueno, muchas cosas, hermanos, seguramente vamos a pensar. Dios que ponga pensamientos correctos en nosotros, más que todo como Pablo, hermanos, él quiso hacer lo bueno, no pudo, pero contemplando a Jesús dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, Cristo ya vive en mí, dice, ¿no? Así que hermanos, hagamos lo que Pablo hizo. Así que hermanos, entonces eh, vamos a despedirnos con una oración, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración. ¿Está bien, hermanos? Voy a pedir entonces en este caso a ver, a nuestro hermano, a ver, quiero aquí invitar a algún hermano aquí que nos pueda despedir con la oración. No sé si hermano Javier sería posible que usted nos pueda despedir con una oración, si está todavía con nosotros, porque ya muchos temprano trabajan y así que hermanos no es posible a veces. Bien, hermanos, entonces vamos a despedirnos. Eh, Oremos pues, hermanos. Querido Padre, Señor, pues gracias por tu palabra, Señor, que cada día nos alimentamos, Señor. Y en esta mañana reconocemos, Padre, de que realmente pues no somos nada, Señor. Somos pecadores, hermanos. O digo, Señor, somos pecadores todos los hermanos que estamos aquí. En esta tierra no hay ni un justo, hermano, Señor. Eh, Tú sabes, Padre, que solamente tu misericordia, tu amor a través de Jesús, vemos, Señor, que teóricamente tal vez, Padre, y vemos que tú eres amor, que tú eres justo, y queremos tener esa vivencia, hermano, Señor, como tus hijos que estamos acá, Señor, como cristianos que somos padres, ¿no? Por nosotros tal vez intentamos querer mostrar amor, queremos ser compasivos, apasionados, pero al revés nos sale, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, Señor. Quiero hacer lo bueno y no me sale nada. Señor, solamente tú puedes hacer de nosotros un instrumento de bien. Derrama tu amor, tu justicia a través de tu Espíritu Santo y úsanos como instrumento, Padre. Perdónanos todos nuestros pecados de tus hijos, Señor, y ayúdanos, Señor, pues a hacer tu voluntad. Te suplicamos estos favores en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, nos despedimos, pues, ¿no? Amén. Hasta mañana, Dios mediante, hermano. Hasta mañana, hermano.